ahora sí vamos a presentar pues un hermoso tema que nos llega esta noche con el padre Alfredo Eustaquio Gamboa. Adelante, padre. Buenas Aplausos, noches, aplausos hermanitos. virtuales, sí. Bien, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Agradeciendo la confianza puesta en mi persona también por parte del profesor Dante, nuestra hermana Yolanda, para poderles acompañar con este tema que, bueno, está distribuido para ustedes como grupo de bodas de Caná. Bien, entonces vamos a hacer un recorrido en sí por este mes de abril, desde lo que me presentan aquí, para poder compartirles con ustedes todo lo que hemos podido vivir y a la vez celebrar durante este mes de abril, que bueno, ya está por terminar. Entonces, ya al hablar de este mes, vemos que nos adentramos en un misterio muy importante para cada una de nuestras vidas y para nuestro ser de iglesia. Todo esto lo que hemos visto de este mes santo, como se le conoce también a abril, ¿no? En este caso, relacionándolo específicamente para la Semana Santa. Un mes santo, un mes de estar más unidos que nunca. Esto de la unión, de la comunidad, ya hace un momento escuché que se leyó este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, entonces no es algo quizás nuevo o no es algo que se tenga que reducir meramente a un mes, ¿no? Sino que tiene que ser algo que siempre nos tiene que acompañar, pero hay un tiempo pues, donde más se intensifica este aspecto de la comunión, de la oración, de la reconciliación, de la conversión. Este mes de abril, naturalmente, en este tiempo cayó lo que se conoce como la Semana Santa. Todos estos misterios que hemos celebrado alrededor de la persona de Jesucristo. Lo que hace poco también hemos celebrado, el inicio de la Pascua, las manifestaciones de Cristo resucitado. Hace poco que hemos celebrado este segundo domingo de Pascua al Señor de la Divina Misericordia. Y que bueno, no lo muestra aquí, pero estamos ya a vísperas, mañana celebraremos esta solemnidad de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, uno de los insignes pastores dentro del territorio del Perú, ¿no? Que es también importante para nuestra arquidiócesis de Trujillo. Entonces, hay muchos aspectos buenos por la cual nosotros tenemos que manifestar nuestra fe y también tenemos que aprender. Cada una de las fiestas, de las celebraciones que encontramos en cada uno de los meses del año, no están puestas ahí por las puras, ¿no? Sino es por algo. Recordemos que la iglesia es madre y maestra. Entonces nos enseña, nos conduce hacia algo nuevo, que, repito, se hace desde una experiencia cercana. Hemos celebrado entonces hace poco la Semana Santa. La Semana Santa, también conocida como la Semana Mayor, ¿no? La Semana Mayor, como una conmemoración cristiana que se celebra anualmente entre los meses de marzo y principios del mes de abril de cada año, ¿no? Siempre va en este giro de estos meses, ya sea en marzo o abril. Entonces, al ser la semana mayor, es la semana más intensa de todo el año litúrgico, la semana más intensa, donde hay un mayor compromiso, repito, que no, ya sabemos que no podemos reducir nuestra fe, que no podemos reducir nuestro amor a Dios, nuestro amor a la iglesia simplemente a fechas específicas, sino que tiene que ser algo continuo, algo de siempre, algo de siempre. Esta Semana Santa, entonces, es el inicio para nosotros poder contemplar con mayor intensidad los misterios de Cristo. Y como manifiesta ahí la diapositiva, en ella se cierra el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Que es un tiempo de preparación para nosotros estar naturalmente listos para adentrarnos en este misterio de la Semana Santa. Y si nos damos cuenta, para cada
acontecimiento grande, podríamos decir así, en torno a la persona de Jesucristo, hay una preparación. Si ustedes recuerdan, para nosotros adentrarnos en el misterio del nacimiento de Cristo, hay una preparación del tiempo de él. ¿Cómo se llama ese tiempo? ¿Cuál es el tiempo que nos prepara para el nacimiento de Cristo? Adviento. Adviento. Del Adviento. Bien, también el Adviento tiene esas características de ser un tiempo de conversión, un tiempo de penitencia, un tiempo de encontrarse más con Dios, y también la liturgia misma de las celebraciones, los símbolos, los signos nos ayudan a adentrarnos en este misterio, el color morado y todo esto que ya hemos vivido. Entonces, con la Semana Santa se cierra el tiempo de la Cuaresma, que culmina el Jueves Santo con la hora nona. Y se cierra el tiempo de la Cuaresma y a la vez se abre el tiempo de la celebración del Trido Pascual. 3 días, ¿no? Jueves, viernes y sábado. La celebración del Trido Pascual de la Pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Cada uno de estos misterios son importantes para nuestra vida como cristianos. Celebramos nuestra fe. Celebramos aquello que nos constituye también el ser hijos de Dios, el haber sido rescatados del pecado, de las tinieblas, ¿no? Todo este misterio que también estamos viendo ahora en el tiempo de la Pascua. El Trido Pascual, entonces, 3 días tan importantes para nosotros. Este Trido Pascual, pues, acaba con las vísperas del domingo de resurrección. El Trido Pascual empieza el jueves y termina el domingo de resurrección, teniendo como centro principal, podríamos decir así, la vigilia pascual. Vigilia pascual, ¿qué es lo que hemos celebrado en la vigilia pascual, en la noche de la vigilia pascual? A ver, ¿quién me lo dice para que yo no esté tan solo hablando? ¿Qué hemos celebrado en la vigilia pascual? La resurrección de Jesús. Ya. Ya, a ver, ¿qué signos, qué detalles hemos podido vivir en esta vigilia pascual? A ver, ¿quién me lo dice? Me imagino que ustedes como grupo han participado. Pascual. ¿Perdón? ¿No los escuché? La bendición del fuego y del agua. El encendido Ya, la del bendición. que Cristo es la luz del mundo. Bien, la bendición del fuego, la bendición del agua, el encendido del cirio pascual. ¿Qué más? Las 7 palabras. ¿Seguro? No. Las 7 palabras Vigilia fue pascual. Ese fue el viernes ¿No es la institución de la Eucaristía? No, ese fue Eso fue el jueves. Uh-huh. Vigilia pascual, acuérdense, vigilia pascual. La adoración. No, era Bueno. la espera. Ajá, la espera. La espera de la resurrección de Cristo. Pero algo más, porque si se acuerdan, en estos días de la Semana Santa han sido días donde la liturgia incluso ha sido más intensa, ha durado más la celebración de la liturgia de la Pasión, de la liturgia de la Vigilia Pascual, el Domingo de Ramos. También renovamos nuestros votos bautismales. Eso, ¿no? La Vigilia Pascual lo que nos hace es renovar nuestras promesas bautismales, lo que nosotros se nos insertó en la vida de la iglesia cuando fuimos bautizados. ¿Qué hacemos en esta noche de Pascua? De Vigilia Pascual las renovamos, ¿no? Porque precisamente Pascua es paso, ¿no? Hemos hecho este recuerdo también del paso de los israelitas de la esclavitud a la libertad, de la opresión a la tierra prometida, ¿no? En este misterio desde el Éxodo y también ya naturalmente desde la persona de Jesucristo. Entonces, hemos renovado nuestra
nuestras promesas bautismales, con estos signos del agua, del fuego, ¿no? Entonces, este tríodo pascual tiene su centro también en la vigilia pascual, ¿no? Porque se pasó precisamente, ¿no? De la cruz hacia la resurrección. Eso no quiere decir que los otros días no son importantes, tampoco, ¿no? Tienen su importancia. La iglesia, entonces, lo que se está repitiendo, la iglesia celebra los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, ¿no? Los misterios de la salvación. Misterios no en el sentido de que no se pueda entender o que sea algo que quizás escapa a nuestra razón, sino un misterio en cómo Dios, siendo Dios, toma nuestra naturaleza. Él, siendo Dios, asume también el probar de nuestra carne, ¿no? Menos en el pecado, lo que se repite, ¿no? Entonces, cuando se habla de los misterios de Dios, no como algo escondido, como algo que esté prohibido entender, sino como aquello que envuelve al ser Dios, ¿no? Bueno, ahí mencionábamos la cuaresma, que el tiempo de la cuaresma pues continúa hasta el jueves santo, ¿no? Hasta antes de la cena, de la última cena, de esta conmemoración de la última cena. Y a partir de la misa vespertina en la cena del Señor, estamos repitiendo, comienza el tríodo pascual, ¿no? Se une ahí. Esta preparación se une hacia la vivencia ya propia de este misterio pascual. Por tanto, la celebración del tríodo pascual debería llevarnos al conocimiento más profundo de lo que el Señor hizo por nosotros para hacer nuestros sus sentimientos y actitudes, ¿no? Entonces, el vivir el tríodo pascual, el vivir la Semana Santa, tiene que llevarnos también a un compromiso. Tiene que llevarnos, bueno, ya hemos dicho que es la Semana Mayor, ya hemos dicho que es el tiempo propicio para volver nuestros corazones a Dios. Todo esto pues, lo sabemos, pero más allá de eso tiene que haber sido una semana de compromisos. ¿A qué es lo que yo me comprometo al vivir esta Semana Santa? Y que no se tiene que reducir simplemente, repito, a esa semana. Si hemos asumido compromisos en la Semana Santa, me imagino que ahora lo estamos viviendo, lo estamos haciendo poco a poco, ¿no? Porque un compromiso no es algo que se hace simplemente de hoy para mañana, sino que se prolonga y es un tiempo propicio para nosotros poder experimentar cuánto somos amados, contemplar lo maravilloso que es Dios con cada uno de nosotros. Es también este tiempo de la Pascua que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, es una semana de oración, de estar con el Señor en los misterios de su pasión y todo esto, sí, pero también es una semana para nosotros haber asumido compromisos concretos en nuestra vida personal, en la familia, en la vida de la comunidad, de la iglesia, compromisos. Y que un compromiso, repito, no se reduce tan solo a un aspecto, ¿no? Sino que lleva más allá. Esperemos entonces desde allí, desde lo que hemos celebrado y de lo que hemos vivido, esperemos que la Semana Santa nos haya permitido esto, crecer en la fe que es la a Jesucristo nuestro Salvador. Crecer en la fe, no simplemente en aquello que me cuentan, ¿no? O simplemente en un estar por estar, sino en un compromiso serio, un compromiso por amor, un compromiso de esta entrega que Dios hizo también por nosotros y que nosotros también lo hacemos por Él. El hecho de ser gratificantes, vamos a decir así, con lo que Dios hace por nosotros. Que haya sido también una semana que haya robustecido nuestra esperanza,
¿Esperanza de qué? De obtener la vida verdadera que el Señor nos ha conseguido con su muerte y resurrección. Una vida verdadera que, repito, no cae tampoco de la noche a la mañana, o no cae del cielo, sino que precisamente robustece nuestra fe para nosotros desde la mano de Dios, irla cada día haciendo una vida verdadera desde lo que el Señor quiere para nosotros. Que haya sido una semana que nos haya permitido acrecentar la caridad, amando más a nuestro Señor y a nuestros hermanos como el Señor nos ama, ¿no? La caridad, el amor, corresponder a este Señor que nos ha amado primero, ¿no? Que ha tomado nuestra condición. Y aquí es bueno siempre recordar también el mensaje de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para nosotros también manifestar, así como manifestamos nuestra adhesión al amor de Dios, naturalmente también manifestamos nuestra adhesión a la Iglesia, a la madre y maestra que nos enseña, que nos guía, que nos orienta. Entonces, vamos a recordar este mensaje del Papa Francisco. Vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la lógica de Dios. Y la lógica de Dios es la lógica de la cruz, que no es ante todo aquella del dolor y de la muerte, sino la del amor y el don de sí. No es la Semana Santa el ver simplemente a un Cristo que ha sufrido, a un Cristo que ha derramado su sangre, a un Cristo que ha sufrido insultos, que sufrió el desprecio, que sufrió la traición. No solamente es ver eso, ¿no? Que a nuestros sentimientos pues, naturalmente nos van a chocar, ¿no? Ver a un Cristo así. Pero no es tan solo eso, sino en el sufrimiento de Cristo ver un sufrimiento redentor por el amor y el don de sí, que nos trae vida. Este Cristo que hace nuevas las cosas, ¿no? Desde los santos padres también hay vamos a decir así, esta comparación, ¿no? Desde San Pablo también, de Cristo como el nuevo Adán, ¿no? Como aquel que viene a restituir, que viene a hacer todas las cosas nuevas, ¿no? Esa es la lógica de Dios. La lógica desde el amor y el don de sí. Muchas veces en nuestras vidas creo que no nos cuesta entender la lógica de Dios o la pedagogía de Dios, podríamos decir. Y más damos prioridad quizás a nuestra lógica, ¿no? A la lógica humana. La lógica humana es aquella que quiere respuestas ya, ¿no? Que quiere que surja pues algo que simplemente con el hecho de pedir quiere que surja ya. Esa es la lógica del hombre, ¿no? El que da resultados ahí mismo. Y no, la lógica, y muy diferente a esto, es la lógica de Dios. La lógica de Dios es de aquella que permite muchas de aquellas situaciones en nuestra vida que puede ser para enseñarnos algo nuevo, ¿no? Para nosotros también poder descubrir allí la presencia de Dios, la presencia de la familia, de los amigos, de aquellos que están alrededor. Entonces, entender, siempre debemos de pedir esto, entender, comprender la lógica de Dios, ¿no? El plan de Dios en mi vida, más que entender simplemente nuestros planes, nuestros caprichos, ¿no? También dice el Papa Francisco, vivir la Semana Santa es seguir, es acompañar a Cristo, permanecer con Él. Y este permanecer con Él, las cosas de Dios, siempre nos va a exigir a cada uno de nosotros como hijos, como cristianos, un salir. ¿Salir de qué? No solamente salir de nuestras casas para asistir al templo, a participar de la Eucaristía, de los sacramentos, no solamente de ese salir, sino salir de sí mismos, de un modo de vivir la fe cansado y rutinario. ¿No? Porque muchas veces decimos, es que ya se llegó nuevamente la Semana Santa, ¿no? Otra vez el trabajo, otra vez tener que trabajar con el otro grupo y que a veces no se organiza, otra vez tener que aguantar quizás al sacerdote que es así un poquito especial, otra vez hacer esto, otra vez hacer gestiones,
No. Naturalmente eso lo vamos a sentir, ¿no? Pero aquí el Papa nos invita a salir, a darnos cuenta que la Semana Santa es salir de sí mismos, de un modo de vivir la fe quizás cansada, que podemos caer, ¿no? O de vivir quizás la fe rutinaria, de salir de los esquemas que son propios a nuestra naturaleza, a nuestro querer, salir de nosotros mismos. Continúa diciendo el Santo Padre: Dios salió de sí mismo para venir en medio de nosotros, puso su tienda entre nosotros para traernos su misericordia que salva y dona esperanza. Dios salió de sí mismo y nos enseña también a salir hacia el encuentro de los demás, ¿no? El Papa Francisco habla del salir a las periferias, ¿no? Desde un ámbito social, un ámbito de acoger al prójimo, pero también nos invita a salir de nosotros mismos, a ejemplo de Dios, que salió de sí mismo para darse al mundo por la redención, no simplemente por el hecho de entregar a su Hijo, ¿no? Estas palabras, bueno, son del Papa Francisco en su audiencia del 27 de marzo de 2013, justo cuando acababa de asumir el gobierno de la Iglesia, ¿no? Pero son palabras actuales, ¿no? Son palabras que siempre tenemos que tenerlo presente en nuestra vida, encontrar el sentido de lo que celebramos. Por eso aquello que se celebra se tiene que vivir. Si celebramos la Eucaristía, tendremos que después vivirla, desde lo que hemos escuchado, desde lo que hemos reflexionado, desde lo que hemos visto. Entonces, todo aquello que se celebra tiene que vivirse. No nos podemos simplemente quedar en un ámbito ritual o cultural, ¿no? Sino que se tiene que vivir. Ha pasado la Semana Santa y nos hemos inaugurado el tiempo pascual. Hemos inaugurado este tiempo maravilloso para cada uno de nosotros también en el hecho de nacer a una vida nueva con este Cristo resucitado. Y hace poquito nada más hemos experimentado el vivir nuestra fe en este domingo de la misericordia, en el segundo domingo de Pascua. Hemos celebrado esta fe, esta devoción al Señor de la Divina Misericordia que está tan extendida en la Iglesia, ¿no? Esta advocación cristológica que tiene también arraigada la fe en muchos pueblos, en muchos grupos, en muchas parroquias. Vamos a hablar un poco de la celebración de este Domingo de la Misericordia, que repito, has tenido hace poco. Antes de entrar a Deliano, con este domingo tengamos en cuenta que con este Domingo de la Misericordia o con el segundo domingo de Pascua, hemos cerrado también el ciclo de la octava de Pascua. ¿Ustedes han escuchado de la octava de Pascua? ¿Han escuchado de la octava de Pascua? Sí, padre. ¿Qué quiere decir con octava de Pascua? A ver. El tiempo del paso a la luz del Señor Jesucristo. Ya, es la Pascua en general, ¿no? Pero octava, ¿por qué se dice que celebramos la octava? La octava de Pascua es celebrar una semana completa de la resurrección de Cristo Jesús, ¿no, Señor? Todos los días, Padre. Excelente, ¿no? Eso es celebrar durante 8 días, durante una semana, como si fuera hoy mismo. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el prefacio de la misa dicen este día glorioso. Y eso se ha repetido el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como si fuera del mismo domingo, ¿no? En este día glorioso en que Cristo venció al poder de la muerte y del pecado. Entonces, se habla de la octava de Pascua, 8 días continuos donde se actualiza, se vive este misterio precisamente de Cristo resucitado. Entonces, con el Domingo de la Misericordia se da por concluido la octava de Pascua, ¿no?
y nos adentramos hacia otros misterios. El Domingo de la Misericordia, el Señor de la Divina Misericordia. Esta fiesta se origina en las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska, una religiosa polaca que recibió los mensajes de Jesús sobre su divina misericordia. Nos dirá el Papa Juan Pablo II en la canonización de Santa Faustina Kowalska en el año 2000, nos dirá: es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Divina Misericordia. Gracias al Papa Francisco, al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es que se inaugura, podríamos decir así, esta devoción al Señor de la Divina Misericordia, ¿no? Desde este modelo de santidad también de Santa Faustina Kowalska, ¿no? Entonces, a partir del año 2000 se celebra propiamente esta celebración recalcando esto del Señor de la Divina Misericordia. Entonces, siempre está unido Señor de la Divina Misericordia, Santa Faustina, San Juan Pablo II. Darnos a conocer también cómo llega estas manifestaciones de la Divina Misericordia en las revelaciones privadas de Santa Faustina. San Juan Pablo II en la homilía de canonización de Santa Faustina, 30 de abril del 2000. Esta imagen, recordemos, esta imagen le fue revelada a Santa Faustina en 1931. Y Jesús mismo le pidió que se pintara, ¿no? Así como apareció ante ella, pidió que pintase mandase pintar esta imagen. Luego el Señor le explicaría su significado y lo que los fieles alcanzarán con ella. Si hemos visto esta imagen, bueno, aquí lo manifiesta, en la mayoría de versiones Jesús se muestra levantando su mano derecha en señal de bendición, ¿no? Muchas otras imágenes de Cristo las encontramos así con este modelo, ¿no? De Jesús con su mano derecha levantada en señal de bendición y también apuntando con su mano izquierda sobre su pecho, donde fluyen dos rayos, un rojo y otro blanco. Esta imagen de la Divina Misericordia, ¿qué otra advocación cristológica nos hace recordar? ¿Quién puede descubrir? Esta imagen tiene muy parecido con otra advocación cristológica. Así como hay advocaciones marianas de la Virgen María en diferentes figuras y todo esto, también de Cristo también hay muchas manifestaciones, pero hay una que es parecida a la del Señor de la Divina Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? De ahí también tiene de mostrar su corazón abierto, ¿no? Las llagas también de la crucifixión, los signos de la crucifixión, ¿no? Que tiene repito, una cercanía también en cómo Jesús se muestra, en cómo Jesús se revela. Un rayo rojo y otro blanco. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellas, le dirá el Señor Jesucristo a Santa Faustina. Toda la imagen es un símbolo de la caridad o amor, ¿no? Como también se conoce. Es un símbolo de la caridad, el perdón y el amor de Dios, conocida como la fuente de la misericordia. Y todas estas revelaciones que tuvo Santa Faustina las fue apuntando en un diario, ¿no? Por eso aquí aparece citado en el diario
299. Simboliza estos rayos, el agua y la sangre, la vida de las almas, ¿no? Como la sangre de Cristo nos redime. Y también hay esta devoción también a la preciosísima sangre de Cristo. Todas estas devociones pues, nos adentran en este misterio de la pasión de Cristo. Y a la vez, para nosotros poder adentrarnos más en esta devoción particular de la Divina Misericordia, hay modos, formas en cómo nosotros podremos alimentar nuestra devoción al Señor de la Divina Misericordia. Cada uno de nosotros creo que tenemos devociones particulares, ¿no? Señor de la Divina Misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de la Puerta, Virgen de Guadalupe, en relación a María, al Señor o a los santos, ¿no? Entonces, tenemos maneras en cómo manifestamos este amor al Señor Jesús o a los santos, ¿no? Bien sabemos, recordemos, la coronilla es un conjunto de plegarias utilizadas como parte de la devoción a la Divina Misericordia. Se suele rezar a las 3 de la tarde, el momento de la muerte de Jesús, utilizando las cuentas del rosario, pero con oraciones diferentes, ¿no? Por ser algo particular y aprobado por la Iglesia. Todas estas manifestaciones, manifestaciones privadas, tienen que ser aprobadas por la Iglesia, ¿no? Porque en el mundo encontramos muchas manifestaciones privadas. Algunas que tienen veracidad y otras que, bueno, pues pasan como algo simplemente de un momento, ¿no? O de una situación. Pero todas estas manifestaciones son aprobadas por la Iglesia. Más adelante va a aparecer desde la misma revelación que Jesús le hacía a Santa Faustina. La devoción entonces al Señor de la Divina Misericordia con el rezo de la coronilla. La Divina Misericordia está vinculada naturalmente al Evangelio del segundo domingo de Pascua, que hemos escuchado, hemos meditado, de Juan 20, del 19 al 31. ¿Quién me hace recordar, a ver, qué es lo que se leyó? ¿Cuál es el mensaje central o cuáles son los personajes que aparecen en este Evangelio de San Juan que hemos meditado el domingo? ¿Qué es lo que nos dice San Juan del 19 al 31? Padre, creo que fue de Santo Tomás, que no creía, que incrédulo, que quería poner los dedos en la llaga de Jesús, que dijo, tengo que ver para creer, y Jesús le dijo, ven, pon tu dedo en mi costado y en mis manos, y no seas incrédulo, sino creyente. Ajá, bien, ¿no? Esta imagen que aquí aparece, ¿no? Santo Tomás. ¿Y qué es lo que dice Santo Tomás cuando ve y cree? ¿Qué es lo que dice? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, ¿no? Es algo que nosotros, ¿dónde repetimos estas palabras? ¿En el Santo Rosario o en el Vía Crucis? A la hora de la consagración. A la hora de la consagración. ¿Por qué? En misa. Al momento de la consagración, ¿no? Porque, pues, vemos Jesús se hace presente y nosotros también vemos y creemos también lo que allí se está celebrando, ¿no? Por eso que esta ejaculatoria es muy bonita y tiene su sentido, ¿no? Señor mío y Dios mío. Como Cristo, pues, se manifiesta plenamente este apóstol, ¿no? Que no creía, pues, desde el mensaje que sus hermanos le daban, ¿no? Y bueno, ya hemos reflexionado en las parroquias donde ustedes participan, pues, que nosotros también tenemos en algunos momentos parte de la actitud de Santo Tomás, ¿no? De no creer así ciegamente, ¿no? Bueno, que todo esto también tiene un sentido desde una vivencia como cristianos, ¿no? No es tampoco creer una fe ciega, ¿no? O una fe simplemente de lo que nos cuentan los demás o simplemente el creer por el creer, ¿no? Sino también
el conocer, también el estudiar, el alimentar nuestra fe. Eso sí, no lo desechamos. En las revelaciones privadas, de lo que le estaba comentando, en las revelaciones privadas Jesús le da suma importancia a su segunda venida. Si alguien pues tiene esta devoción a la Divina Misericordia, pues, leyendo el diario de Santa Faustina, está más detallado todo lo que aquí manifiesta Jesucristo a Santa Faustina, ¿no? Pero aparece aquí que le da suma importancia a su segunda venida. Es algo que siempre también lo escuchamos, nosotros lo meditamos en la iglesia y bueno, escuchamos de otros grupos como ya algo, pues ya, que algo que ya lo tienen ya muy machacado, ¿no? Ya segunda venida lo utiliza para cualquier situación de miedo, de temor, y la segunda venida, ¿no? Entonces es algo que muchas veces se ha llegado a machacar, a quitarle su recto sentido, vamos a decir, o interpretación. Jesús promete regresar en gloria a juzgar al mundo en el amor, como claramente lo dice en su discurso del reino, los capítulos 13 y 25 de San Mateo. Y estos capítulos, el 13 y el 25, del 13 nos habla de cómo compara Jesús al reino de Dios mediante las parábolas. Aparece ahí, aparece la parábola del sembrador, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro y la perla, la parábola de la red, todas estas parábolas que dan una interpretación, vamos a decir así, de cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, el reino de los cielos es semejante a una perla, el reino de los cielos es semejante a una semilla que el sembrador siembra y todo esto, ¿no? Y el evangelio, y el 25 ya habla del juicio final, ¿no? Cuando dice Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará en el trono de su gloria. Y aquí habla, ¿no? Él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y habla aquí también esto precisamente de las obras de misericordia, ¿no? Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, a recibir la herencia del reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acompañaste, y todo esto, ¿no? Lo que ya sabemos de las obras de misericordia, que son parte de lo que la iglesia nos invita a vivir. Bueno, y aquí vamos a mostrar algunos extractos de este diario de Santa Faustina. Prepararás al mundo para mi última venida, le dice el Señor a Santa Faustina, ¿no? Entonces, todas las devociones, todo lo que nosotros celebramos en la fe de la iglesia, tiene que prepararnos para ese encuentro con Dios. Entonces, todo aquello que celebramos, que vivimos, tenemos que nosotros colocar como un objetivo ese encuentro que vamos a tener con Dios. No por el temor, ¿no? No por el temor, no por el miedo del castigo, del que seremos separados, de que seremos rechazados, sino por honra, por gloria a Dios, ¿no? De que sabemos que tenemos parte de lo que nos toca hacer como hijos de Dios. Entonces tenemos que prepararnos también en nuestra fe, en nuestro amor a Dios, a la iglesia, en camino a la última venida de Jesucristo, que no lo sabemos, ¿no? Será nuestra generación, será otra generación, cosa de Dios, digámoslo así, no lo sabemos, pero sí tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados en el amor, no en el temor, no en el miedo, ¿no? En el amor de que hacemos las cosas de Dios. Le manifiesta: habla al mundo de mi misericordia. Es señal de los últimos tiempos.
Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo de que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia. Siempre Dios sabemos que nos da oportunidades, que todavía tenemos un tiempo de volver a Dios, de acogernos a su misericordia. Pero por acá se está hablando de justicia. Se habla de justicia y de misericordia. Que ahorita lo vamos a tratar esto, ¿no? Hay una bolita dando vueltas. ¿Cargó o no cargó? ¿Se ve o no se ve? No, hay una bolita que da vuelta y vuelta. Ya cargó ya. Ya. ¿Sí? ¿Logran ver? Sí. Yo no veo nada. Sí, ahí está clarito. Sí se ve, sí se ve. Ya. No veo. Hay una otra manifestación que le dice, habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el de mi justicia. Nuevamente se vuelve a hablar de justicia y de misericordia. Estoy prolongándole el tiempo de la misericordia, pero hay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita, ¿no? Muchas veces por la rutina de celebrar nuestra fe, por la rutina de cada día, pues nosotros no reconocemos el tiempo propicio que el Señor nos da. Tiempo propicio que se puede manifestar, repito, en los tiempos litúrgicos que también encontramos en toda el ciclo de la vida de la iglesia, ¿no? Entonces tendremos que saber reconocer el tiempo propicio que el Señor nos da. Antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Entonces, se habla de justicia y de misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces también entendemos o decimos, pues bien, nos acogemos a la misericordia de Dios, ¿no? Y entendemos que por misericordia, que porque Dios es misericordioso, nos va a dejar pasar todo, ¿no? Es que Dios es misericordia. Pues bien, ¿no? Decimos, nos va a dejar pasar todo, así que tranquilos, ¿no? No nos angustiemos, no nos acogemos a eso. No, Dios es misericordioso, sí. Dios es amor, Dios es bueno y todo lo que podamos decir de Él, la suma bondad y todo eso es cierto. Dios es misericordioso, sí, pero también Dios es justo. Dios es justo. Y también se nos pedirá entonces que en esa justicia nosotros también seamos responsables de nuestros actos, responsables de lo que hemos hecho o dejado de hacer. Entonces, por allí también va el sentido de lo que aquí se habla de justicia, de la justicia de Dios, ¿no? Entonces, son dos términos que tampoco podemos dejar por desapercibido en nuestra vida o no lo vamos quizás a interpretar tampoco a nuestro criterio, ¿no? Dios es misericordioso, sí, pero también es justo. Y en la justicia, pues, nos tocará asumir lo que tendremos que asumir y responder a lo que hemos dejado de hacer como hijos de Dios, o lo que hemos hecho quizás mal como hijos de Dios. Entonces, justicia y misericordia. Esto tiene que estar muy claro en nuestra vida. Antes de pasar ya a lo último ya, ¿cómo, a ver, alguien que pueda decir, cómo entender cuál sería la diferencia entre un sentimiento de lástima y la misericordia? Dios mismo nos pide, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Cuál sería la diferencia entre un sentimiento de lástima y de misericordia? Por decir, No sé si una persona que está pasando una necesidad
y le podamos decir que Dios te ayude, pero sin embargo nosotros no lo socorremos con lo que podemos. Ya. O sea, tenemos que ser obra de misericordia, desprendernos de lo que nos duela o que lo que nos cueste desprendernos para apoyar a quien esté necesitándolo. Ya, bien, sí. Y antes que decir que Dios te ayude o ojalá encuentres solución o que te mejores, algo así, ¿no? De repente está en nosotros sacrificarnos algo y poder alcanzarle una medicina, una atención. O de repente, ¿perdón? Yo decía que ayudar con amor, no con lástima, sino con el gran amor que Dios nos da. Y lástima no tener piedad, no tener, ¿qué se llama esto? Lástima, pues, ¿no? De la persona, sino brindarle el amor que Dios nos da con alegría, con gesto de amor. ¿Sería? Ya, bien. ¿Quién más? A ver. La misericordia gratuita es gracia de Dios. Y la lástima, bueno, pues es humano, ¿no? Sin amor, sin misericordia. Es solamente un sentimiento. Padre, debemos de animarlo. Padre, en las obras de misericordia se nos dice, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me vestiste, estuve enfermo y me atendiste, estuve en la cárcel y me visitaste. O sea, son obras, la misericordia tiene que ser obras. Bueno, yo lo tengo aquí, Padre. Padre, Sí. más que todo, disculpe, más que todo debemos de animarlo, Padre, animarlo, levantarlo. ¿Y cómo? Mediante nuestras oraciones. Yo creo que eso es lo más importante, las oraciones, Padre, porque si vamos a ir, pobrecito, que esto, vamos a hacerlo sentir mal a la otra persona. Yo pienso eso, levantarlo, animarlo, darle esa fuerza, esa fortaleza que la persona necesita. Gracias. Con amor. Por eso, lástima es no tener pena. Y misericordia es darle la alegría, darle el amor, entusiasmarle. Y, por ejemplo, a veces tenemos lástima, pobrecita o pobrecito. No decir eso, sino ir con alegría, con amor, porque Dios es amor y nos da alegría y debemos de demostrarlo con ese entusiasmo. No sé si está bien. Sí. Esta pregunta por el hecho de que, pues, humanamente muchas veces nos quedamos en el aspecto de lo sentimental nada más, ¿no? Lo que ustedes han manifestado. Ay, pobrecito, ¿no? Veo la necesidad del hermano, me produce una lástima, una pena, pero pues ya, ¿no? Me quedo simplemente ahí, y no trasciendo más allá. Y la misericordia es ese trascender más allá de esa realidad triste, de esa realidad pues penosa que allí ves, ¿no? Te va a mover algo, lo que ya ustedes han dicho, ¿no? Entonces son las obras. Yo no me puedo quedar tan solo y decir, pues bien, voy a rezar por ti y que ya pues Dios te ayude, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo por tu hermano? Por eso, la misericordia es también en que Dios pues se abaja hacia nuestra miseria, ¿no? Se abaja hacia nuestra pequeñez, ¿no? Dios tiene misericordia de nosotros, no lástima, ¿no? Entonces, lo mismo, si se nos pide ser reflejo del amor de Dios, nosotros tampoco podemos quedarnos simplemente en un sentido de la lástima, que humanamente, repito, puede ser eso un inicio, ¿no? De sentir lástima, de sentir, pues, pena, ya sí, pero tenemos que trascender más allá, a hacer algo por este hermano, ¿no? Pues bien, desde la misericordia, desde el corazón, misericordia, desde el corazón. Y si también en las obras de misericordia, en las obras de caridad, si no lo hacemos desde el corazón, simplemente se va a quedar en una situación de una ayuda simplemente social, ¿no? De una ayuda así.
simplemente un cumplimiento, ¿no? Porque, bueno, en el grupo me piden que yo dé caridad, pues bien, ya lo hago ahí, ¿no? Pero ya, no, tiene que salir desde el corazón. Ese es el sentido de la misericordia de nuestras vidas, hacerlo desde el corazón. Y es algo que, bueno, también, claro, el perdonar tiene que ser desde el corazón, el amar desde el corazón. El corazón entendido como esa sede, por decir así, desde donde nosotros nace el amor a los demás. Es lo que la misma imagen manifiesta, ¿no? Desde el corazón de Cristo. Aquí se habla también, ya para terminar con esto, se habla aquí en la imagen de la sangre y el agua, donde aparece un pasaje donde se narra precisamente de la sangre y el agua de Cristo. ¿Recuerdan? En la Padre, crucifixión. cuando está en la cruz y lo hinca el soldado a Jesús y brota Bien, sí. sangre y agua cuando Jesús está crucificado. Brota de su Ahí es costado, donde, Padre. ajá, Sí, cuando es costado, traspasado, ¿no? Por la lanza del soldado, ¿no? Entonces, al momento, dice, narra el Evangelio, salió, brotó de él sangre y agua, ¿no? Tiene este sentido también de la representación de esta imagen, ¿no? También es la vida de la iglesia, también de la Eucaristía, la vida de los sacramentos, ¿no? Hay muchos otros sentidos teológicos en relación desde el brote del agua y de la sangre de Cristo. Bien, vamos por el último para no cansarles más también. Pues bien, esta es ya la última diapositiva. Y ahí se presenta desde todo lo que hemos vivido, desde todo aquello que hemos celebrado, la Semana Santa, el inicio de la Pascua, al Señor de la Divina Misericordia, lo que mañana vamos a celebrar también como ejemplo de vida, como ejemplo de pastor de Santo Toribio de Mogrovejo, todo este significado que tiene bien la vida de la iglesia, el ejemplo de los santos, de nuestra Madre la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, tendremos que hacer siempre un balance personal, ¿no? Un balance de cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo, qué vamos a hacer. Entonces aquí hay unas preguntas, bueno, yo se las dejo ahí, toman nota, o según ustedes como crean conveniente, estas preguntas aparecen. He crecido en el seguimiento al Señor, en la Semana Santa, en este tiempo de Pascua. ¿Ha crecido mi amor, este seguimiento al Señor? ¿Ha crecido? ¿No ha crecido? Soy consciente de que pues me falta darle un poquito más de empeño. ¿Algo ha mejorado en mí? ¿Algo ha mejorado en mi carácter? ¿Algo ha mejorado en mi responsabilidad que tengo como padre, como madre de familia? ¿He mejorado algo? Que repito, estas preguntas también, claro, se puede responder ahora sí, pero eso es un compromiso de vida que se hace. El mejorar algo en nosotros no es algo que, repito, se haga de aquí a mañana, ¿no? O que no se haga simplemente con la confesión, ¿no? Es algo que también parte de un compromiso serio. He recorrido el camino de la sincera conversión, asumiendo el Evangelio como estilo personal de vida. Pues bien, nos encomendamos allá a sus oraciones. No se olviden de nosotros que siempre necesitamos de la ayuda del de arriba para seguir adelante. Bien, pues nada, eso por parte mía. Muchas gracias, hermano Alfredo. Un tema muy, muy bonito, muy convincente. Nos quedamos pues con la enseñanza que el amor al prójimo se debe manifestar en obras de misericordia y no solamente en expresiones de lástima.